presentamos un libro que hay que encuadrarlo en alguna categoría. Y ahí es bastante ambicioso el planteo. No es un libro de memorias, como señaló Eduardo, a pesar de que podría ser, y a lo mejor alguna vez escribimos un libro de memoria, pero no es el centro de la atención, ni esperamos que en ese momento lo sea. No es un ensayo, no es un planteo de formulación de polémicas, es, la verdad, más ambicioso. Quiere ser un libro de texto. Quiere ser un libro para sentarse cómodamente frente a un escritorio o en algún lugar cómodo, con un cuaderno al lado para tomar nota y exponer desde la primera hasta la última página ordenadamente una secuencia de pensamiento que nos permita contar con un marco de referencia conceptual para avanzar en términos sociales y políticos. Por supuesto que ustedes, los que lo lean, van a concluir que ha sido demasiado ambiciosa mi definición. Pero en todo caso, voy con la verdad al frente, digamos. Esto fue motivado por la evidencia grosera de la reaparición del neoliberalismo una y otra vez, a pesar de que, sin ninguna duda, el neoliberalismo como expresión ideológica de un capitalismo que ha llegado a sus límites de concentración natural y que tiene que continuar inercialmente como un destino trágico esa concentración, apelando a las guerras todo lo que pudo y ahora a la manipulación de masas todo lo que puede, mintiendo y reiterando los mecanismos de presión a los ciudadanos para continuar ese mecanismo de rapiña. Eso es inestable, eso inexorablemente genera crisis y podría decirse en términos coyunturales que fracasa. Y sin embargo en la Argentina vuelve. Y si vuelve, mi conclusión elemental, vuelvo a esa idea de ingeniero que revalidan los compañeros en cuanto a mi vocación por lo pragmático, no debe ser demasiado por las virtudes propias, porque vuelve siempre en los mismos términos conceptuales y en peores términos propositivos, sino que seguramente vuelve por la debilidad de quien se le opone. Algo hemos hecho mal para que estemos recorriendo el tercer ciclo de neoliberalismo y en todo caso el segundo ciclo democrático de neoliberalismo dentro del esquema originalmente del Consenso de Washington y ahora no sabemos de qué, porque el Consenso de Washington hasta lo repudiaron en Washington y resulta que nosotros lo seguimos aplicando. Pero, insisto, ese fracaso me llevó a la necesidad de entender en qué estábamos fallando de este lado. Y por lo tanto, cómo había que pensar en la confrontación. Este es un sistema de despojo que no puede lograr un horizonte estable. En algún momento se produce una crisis. Cuando llega la crisis, y antes que llegue, queda muy claro en estos 2 años, la fortaleza de penetración ideológica del neoliberalismo es tal que ha conseguido instalar en el centro de la mesa el marco de análisis y los instrumentos de análisis. Y quienes se oponen, quienes nos oponemos, quiero meterme en el conjunto, al neoliberalismo, lo hacemos dentro de la cancha que ellos dibujaron y con las reglas que ellos fijaron. E incluso evaluando como factores de éxito buena parte de los factores que ellos definieron. Doy ejemplo concreto. Si hablamos déjenme seguir una pequeña guía, aunque no es mi estilo, pero la cabeza va fallando. Si termina siendo habitual, y reitero la importancia de ver con detalle los últimos 2 años, porque a diferencia del menemismo, que prometió una cosa e hizo otra, y que en buena medida fue una traición, además de una defraudación intelectual,
Aquí nadie puede verse sorprendido. En realidad se está haciendo lo que se prometió. Y cuando aumentamos el fracaso de lo que está pasando, no es para nada extraordinario, al contrario, es bastante habitual que sostengamos que el neoliberalismo está fracasando porque no consigue las inversiones extranjeras que prometió. Lo cual quiere decir que si las hubiera conseguido hubiera tenido éxito. Lo cual significa que el método de análisis que estamos aplicando es incorrecto, porque las inversiones extranjeras en la forma en que vienen a la Argentina, amparadas en una legislación libérrima, son buena parte de la causa de los problemas que tenemos. Entonces acusamos al neoliberalismo de no jodernos lo suficiente. O cuando aparece la necesidad de recuperar el trabajo, al cual el neoliberalismo no lo llama trabajo sino empleo, y parte de la base de que trabajar significa trabajar para alguien. Cuando se piensa en recuperar el trabajo, se piensa en el análisis de la capacidad ociosa nacional y el análisis de la posibilidad de aportar inversores, pymes, aportar inversiones del Estado e incluso aportar inversiones extranjeras, entrando en el juego de la discusión del neoliberalismo. Y se piensa una y otra vez en que este gobierno está destruyendo puestos de trabajo cuando en realidad el gobierno anterior creó puestos de trabajo, uno y otro en la misma estructura. Ninguna de las cosas que estamos diciendo para cuestionar la capacidad de generación de trabajo del proyecto económico actual tiene algún punto de contacto con las necesidades comunitarias. Nunca hemos dicho, por ejemplo, que bastaría ir a cualquier lugar del conurbano, recorrer el conurbano, ver la estructura de funcionamiento de la vida cotidiana en un barrio para descubrir allí que si ese barrio se ocupara de producir sus veredas, sus calles, su energía renovable, su alimento cotidiano y la cantidad de cosas que hace la subsistencia elemental, probablemente tendría plena ocupación. Pero no es nuestro postulado, ni por supuesto es el postulado del neoliberalismo, que lo primero que preguntan ellos y nosotros hacemos eco es quién pone la plata, dónde está la inversión. Y además, si tiene que poner la inversión, tiene que ganar dinero, porque el lucro es esencial, dicen ellos, y repetimos nosotros, y sí. Entonces, estamos en una trampa donde las reglas del juego la puso el neoliberalismo, las pone todo el tiempo el neoliberalismo, los instrumentos aceptamos que sean los que ellos dijeron, y nosotros nos limitamos a decir que ese mismo sistema lo podríamos administrar en beneficio de los más humildes o de una mayor equidad social y que además hemos demostrado que eso sucedió entre el 2003 y 2015 y podríamos volver a repetirlo. Pero no cuestionamos el sistema, cuestionamos la administración del sistema. Y la pregunta que el libro se formula es, ¿eso es suficiente? ¿Efectivamente es así? Quiere decir que no hemos controlado suficientemente a los poderosos, que no hemos aplicado los reglamentos que corresponden para administrar el sistema de otra manera y por eso tuvimos problemas de, digamos, pérdida de la dinámica económica que hizo que mucha gente se sintiera insatisfecha con su vida y en definitiva frente a una elección fuera presa fácil de la grosera manipulación que Cambiemos ejerció sobre grandes fracciones de la población. Bueno, hay mucha gente que piensa que eso es así. A eso llamo yo el estado de bienestar. Los que piensan que esa forma de gobernar un país es posible y que en definitiva podríamos hacer más de lo mismo o corregir eso que hicimos en algunos detalles y volver a la carga y ahí sí triunfar, no son ni
torpes, ni equivocados, ni enemigos, ni traidores. Interesante el lenguaje absurdo que tendemos a generalizar en la política argentina cuando se nos acaban los argumentos y pensamos nada más que en términos de réprobos y elegidos. Simplemente el esquema del estado de bienestar, el libro intenta analizarlo, tuvo un ciclo que demostró claramente en el mundo. El libro se toma el trabajo de elegir 3 etapas del desarrollo de la economía norteamericana para mostrar que allí el estado de bienestar se agotó por sí mismo porque chocó contra la tendencia concentradora del capitalismo, y la tendencia concentradora del capitalismo se lo llevó por delante, digamos. Es decir, Reagan y Thatcher no son ideólogos fundantes, no vienen de Grecia a pensar la sociedad. Son instrumentos operativos de un sistema que mostró que la inercia concentradora generaba suficiente daño como para tener que tener un marco ideológico que apuntalara la posibilidad de continuar con esa inercia. Pero eso dejó el estado de bienestar, que había sido obra de otros ideólogos previos, a la vera del camino. Ese es el primer intento importante del libro, porque el libro le dedica unas pocas páginas al neoliberalismo, pocas páginas, porque la verdad lo doy por conocido, lo doy por analizado hasta los bordes en infinitos lugares, y además por un manual reiterativo, y paso a discutir el estado de bienestar y a tratar de entender las limitaciones del estado de bienestar, y concluyo, ahí aparece lo primero que hace que pretenda yo que este sea un libro de texto, que las limitaciones son inevitables en tanto y en cuanto el lucro sea el móvil esencial de una economía, porque si el lucro es el móvil esencial, el que justifica cualquier actividad, el trabajo es una mercancía. El que vende trabajo a otro se vende como mercancía, y para el otro la condición necesaria para maximizar su lucro es pagar lo menos posible. Ese conflicto elemental que hay en una relación de dependencia empleador-empleado, generalizado al interior de una sociedad, hace que la situación sea insostenible. Se administra esa crisis conceptual estructural hace 300 años. El punto es que si nosotros imaginamos controlar a los poderosos con la pistola arriba de la mesa o con un régimen aduanero o impositivo distinto, hemos entendido mal el problema. Porque el problema es que mientras el trabajo siga siendo una mercancía y el lucro siga siendo el máximo objetivo, no tenemos horizonte. Esa es la aventurada afirmación del libro. ¿Y entonces qué? La segunda afirmación elemental. ¿Qué hacemos? Acá Félix nos sugiere buscar las armas, ¿no? Por ahora dejamos. Por ahora las dejamos donde están, digamos. Se pretende un camino con algunos componentes ilusos, o algunos componentes voluntaristas, y alguna cosa que me parece que vale la pena que los argentinos pongamos en la mesa, que incluso la defiendo esencialmente a pesar de mi avanzada edad, que es pensar el largo plazo. Y construir desde lo cotidiano el largo plazo. Entonces, sostenemos en el libro que hay que tomarse el derecho de pensar la organización económica y todo lo asociado, lo educativo, la salud, lo cultural, lo recreativo, etcétera, pensando en la atención de la necesidad de la comunidad como prioridad, como eje organizativo. Mucha gente ha confundido eso porque este proyecto nació
tratando de apuntalar a los sectores más humildes. Yo trabajé un tiempo importante cotidianamente con la CETEP, que ya había creado el concepto del término de economía popular, y nosotros pensamos que había que hablar de producción popular, y ahí quedamos enredados en la semántica un tiempo, hasta que me di cuenta que la economía popular, tal como la veían los compañeros de CETEP, era una cosa y la producción popular era otra. No más ni menos, otra. Y en consecuencia, en lugar de pujar entre uno y otro término, avancé en el concepto de la producción popular. Y digo, la salida consiste, en lugar de pensar en una estructura que condiciona, como la del capitalismo concentrado, que condiciona al Estado y que condiciona nuestra subjetividad todo el tiempo, al punto tal que no solo nos manipulan frente al voto, nos manipulan en el trabajo de manera tal que es habitual que seamos enemigos entre nosotros, digamos, si somos dependientes, porque siempre nos dicen que hay 2 empleados y hay un solo ascenso posible. Por ejemplo, infinitas formas de jodernos la vida hay alrededor de esa puja entre empleador y empleado. Bueno, ese triángulo, estructura productiva capitalista con el lucro como ámbito preferencial o excluyente, el Estado implementador de lo que haga falta para llevar adelante esa lógica y nuestra subjetividad resignada y dependiente, el libro sostiene que debería mutar progresivamente hacia un Estado transformador que propicie la democracia económica y propicie, asociado a la democracia económica, la producción popular. ¿Qué es la democracia económica? ¿Qué es la producción popular? Van a tener que leer el libro, porque si no, vamos a estar toda la noche y se lo voy a contar superficialmente. Pero son 2 conceptos en los que, y me hizo muy bien escucharlo a Feri, que no cabe duda que es un hombre sabio. Yo los llamo derechos a los derechos básicos de la democracia económica. Son derechos políticos, tal como yo los planteo. Me gustaría que formaran parte de una constitución, pero exactamente en los términos en que él lo plantea, en una constitución luego de haberse impuesto como derecho político. El derecho a la tierra, el derecho al acceso a la tecnología, el derecho al capital para todo individuo, el derecho a la vinculación con el consumidor, son derechos que lo podemos poner en renglones inmediatamente, pero deben estar en la motivación de los actores políticos y debe irse concretando progresivamente hasta que forme parte de la rutina irrenunciable que lo convierta en derecho formal. Bueno, por eso hablo del largo plazo. No creo que eso pase en forma inmediata, pero no creo que podamos salir adelante si no pasa. Y en consecuencia, para que pase, creo que tenemos que asumir estructuralmente la necesidad del cambio hacia el Estado transformador, hacia la democracia económica, hacia la producción popular, que nos ayude incluso a manejarnos en la cotidianidad. El capitalismo tal como está, lo que nosotros creemos es que debe ser superado. Y para superarlo hay que conseguir que se establezca un mecanismo tal que se vaya generando la metamorfosis. Lo cual implica, por ejemplo, para que la mirada de izquierda escéptica de amigos muy queridos que hay aquí presentes no me repudien íntimamente, implica que nosotros podemos tener una actitud compatible con la propuesta del libro, aún para tratar cosas de todos los días. Y me animo a dar 2 ejemplos. Y me siento un poquito. El primer ejemplo tiene que ver con algo francamente provocativo, que a lo mejor viene bien después de algo más de una hora de escucharnos. Yo esta mañana escuché un intenso, muy interesante reportaje a Cristina Kirchner, con quien he tenido algunas diferencias, pero que claramente reconozco como la política de mayor fuste dentro de los que compiten
en el ámbito electoral argentino en cualquier dimensión. Ahora, justamente por ser la política de mayor fuste, no solo está obligada a dar respuestas a las estúpidas preguntas de Novarecio sobre historias personales, sino que también está obligada a dar respuesta a cosas más estructurales, como las preguntas que se le hicieron hoy en el programa de Víctor Hugo Morales. Y allí le preguntaron sobre el tema del atesoramiento de divisas y la fuga de divisas que eso implica. Y ella dijo que el problema era cultural, que en Chile no pasaba, que en Brasil no pasaba, que el problema era cultural. Y lo dejó ahí. En realidad es un peligro hablar en esos términos, porque lo cultural es un hecho que tiene que ver con las condiciones materiales. La cultura no sale de un repollo. Digamos, no podemos decir que culturalmente nosotros somos distintos a los brasileños y de los chilenos y ellos no operan en dólares y nosotros nos gusta guardar los dólares. ¿Cuándo empezó la cultura de atesoramiento en dólares en la Argentina? Cuando el Fondo Monetario ordenó en 1957, bendito momento, que hubiera un mercado único de cambios y que se liberara el dólar. Frente a cualquier expectativa inestable, que del 57 para acá hubo por docenas, era lógico que la gente pensara en guardar el dinero fuerte y dejar de lado el dinero débil. Entonces aparece los liberales y dice, bueno, pero acá solo pasó eso. Y sí, acá solo pasó eso, porque eso sucedió en el momento de mejor distribución del ingreso en la Argentina, donde la clase media argentina tenía plata y la clase media brasileña no existía, y la clase media chilena no existía. No es cierto que en Brasil o en Chile o en Perú no se fugan divisas. No es cierto, se equivocó Cristina y se equivoca el prejuicio y el sentido común. Lo que no fugan divisas son los pobres porque no tienen un mango. Los grandes capitales peruanos, brasileños, chilenos fugan sistemáticamente divisas. En la última crisis financiera brasileña, cuando cayó Dilma, el problema agudo que había era la cantidad de miles y miles de millones que estaban en el exterior. Donde pudo pasar que se generara esa cultura del refugio de valor en el dólar fue en Argentina, porque los argentinos medios tenían guita. Y la siguen teniendo en términos relativos al resto del mundo. Entonces, allí nació la cultura, se consolidó a través de la inmensa devaluación de Frondizi y de todas las otras crisis que demostraron que el que compró dólares aguantó. Creen que ganó, pero es una fantasía. Aguantó, mantuvo su poder adquisitivo. Y entonces el chiquitaje se multiplicó. Antes podían ser algunos miles, hoy son todas las personas que tienen un mango. Incluso en momentos de hiperinflación había gente que compraba el sueldo, cambiaba por dólar y lo iba vendiendo a lo largo del mes. Ahora, eso no es una cultura, eso es una cuestión que tiene que ver con la inestabilidad política y económica del país y que efectivamente, reitero, pudo pasar acá por razones que expliqué. Y que es un problema de cualquier gobierno popular resolver. Porque lo que hay que explicarle a la gente, y eso el libro lo intenta también, es que ya tenemos suficiente problema con las utilidades y regalías de las inversiones extranjeras, que se llevan a lo largo de los últimos 15 años, se llevaron al exterior todo el saldo comercial positivo de la Argentina, y aún faltó guita, sin deuda externa. La suma de las utilidades y regalías giradas supera a la suma de los saldos comerciales positivos del intercambio. Ya tenemos suficiente problema con eso, como para sumarle a eso la plata que va bajo el colchón o la plata que se va al Uruguay o a Suiza o donde fuera. Entonces, el desafío que tiene un gobierno popular que quiera conducir una transformación, o sea, que quiera implementar un Estado transformador, es encontrar variantes para que la clase media argentinice sus ahorros, de un modo que no sea disruptivo de su propio futuro.
porque lo que está haciendo la clase media como sector es escupir al cielo, digamos, es agudizar el problema. Bueno, eso, pensar en esos términos, es pensar en términos transformadores y no en términos resignados, que fue lo que hizo Cristina esta mañana. Cuando dijo, es una cultura, dijo, bueno, hay que aguantársela. Y en realidad, con buscar la explicación y buscarla para ser coherente con la vocación transformadora, aparecen los instrumentos. Doy un segundo ejemplo, insisto, porque me parecen ricos y me parece que bajan a la tierra la propuesta del libro para que no se piense que el libro es la utopía irrealizable que sería bueno que hiciéramos y no vamos a hacer. Porque si se lee así, se concluye así, será un fracaso. Algo habré hecho muy mal. El tema de la inflación. El tema de la inflación en la Argentina es criticado por la derecha, los neoliberales, etcétera, como un problema. Y desde los periodistas progre hasta los brazos económicos del gobierno kirchnerista o de la propuesta de justicialista actual, ¿qué decimos? Decimos, bueno, aquí hay inflación porque la gente defiende su salario. En realidad, si el salario aumenta lo mismo o un poco más que la inflación, no tenemos tanto problema. Eso también es resignado. Porque eso es el recurso que tenemos a la mano sin cambiar la estructura. ¿Y qué es lo que hicimos durante los últimos 12 años? Los primeros 5 años fue dulce, porque había tanta capacidad ociosa inicial que aumentamos los salarios mucho más en las paritarias que la inflación. A las empresas les interesaba aumentar la ocupación y la venta más que los precios. Y en un momento dado, cuando se trabajó a buena capacidad, las empresas hicieron lo que siempre hacen: adelantarse a las paritarias, aumentar los precios antes que se aumentaran los salarios en la paritaria, y después la paritaria recuperaban precios. Con el cuidado de que, como la economía tenía perspectiva positiva para todos, en lugar de dispararse la hiperinflación, se estabilizó en 30% anual. ¿Por qué no es bueno eso? Y no es bueno porque eso, acá y en todo país del mundo, genera expectativas de inseguridad. Se incrementa la fuga de divisas al colchón, se inventan mecanismos de bicicletas diversas entre el peso y el dólar. Tener inflación no es bueno. Entonces, un economista compañero del campo popular me podría decir, sí, pero es lo mismo, es lo que podemos conseguir. Si garantizamos que los salarios aumentan más que la inflación, vamos tirando. Y eso es un pensamiento limitado. Porque en definitiva nos ponen como ejemplo a Perú, nos ponen como ejemplo a Chile, nos ponen como ejemplo a Brasil, donde la fuerza sindical, es cercana a cero. Perú es un país organizado por grandes corporaciones en términos puramente extractivistas. Ha sido presentado por el sistema financiero argentino como el ejemplo de lo que hay que hacer. Sí, lo que hay que hacer, tener arrodillados a los dependientes de manera tal de que no es necesario aumentar los precios, porque los salarios no aumentan. La distribución del ingreso en Perú, en Chile, en Brasil es muy inferior a la nuestra, más allá de que cada tanto aparezcan estadísticas raras que podrían decir lo contrario, aunque no es así. ¿Y entonces qué hacemos? Nos limitamos a decir, bueno, allá no hay inflación porque allá están los sindicatos más jodidos. Primer argumento, para poner en la mesa no está mal. Pero hay un segundo argumento estructural. Cuando un asalariado va a una mesa de negociación, discute lo único que puede discutir, que es su ingreso por el salario, y se negocia. Se levantan de la mesa, el asalariado perdió todo su grado de libertad y el empresario se quedó con el grado de libertad elemental, que son la fijación de los precios. Es decir, si un gobierno quiere ser transformador, tiene que hacer un consejo de precios y salarios
que acuerde precios y salarios, que son la variable que determinan si el ingreso real de los asalariados aumenta o no aumenta. Si no, es una absoluta cargada. Y eso ya a esta altura, después de la inercia de años, es, digamos, lenguaje común, conocido incluso entre los máximos dirigentes sindicales. Uno de los 3 miembros de la conducción actual de la CGT me dijo esto mismo un mes antes de asumir como secretario. Dijo, hay que hacer algo, si no vamos al Consejo de Precios y Salarios, estamos pintados y estamos haciendo una caricatura de lo que es la discusión del salario. Bueno, discutir eso es salir del rol del estado de bienestar, es ir hacia un estado transformador que otorgue derechos a la comunidad para discutir la rentabilidad empresaria. Y digo esto, y también en el libro buscamos dar ejemplos y vamos a seguir dándolos hacia adelante, en un mundo que en este momento tiene en Inglaterra un gobierno conservador que como plataforma fijó 2 promesas. Y allá la promesa se cumple o no se cumple más o menos, pero te putea mucho más que acá si no cumplís. Una promesa fue que se iban a hacer transparentes los ingresos de los gerentes y su relación con los ingresos de los trabajadores medios, que eso iba a ser publicado regularmente. Y la segunda promesa es que iba a haber directores obreros en las corporaciones. Promesa del Partido Conservador. El Partido Laborista dijo que eso era muy tibio y reclamó que hubiera más de un director obrero y que además la relación entre los gerentes y los trabajadores medios no pudiera ser mayor a 20-1. Hoy, con mucho esfuerzo y mucho conflicto institucional, que acá no se difunde porque en realidad no es materia central para nosotros, se está llegando a que se cumpla la primera promesa, que es la publicación de los salarios de los gerentes con respecto a los empleados medios, para toda empresa que cotiza en bolsa en Inglaterra. Imagínense si eso fuera un reclamo a la CGT Argentina. Por un momento, imagínenselo. Entonces, quiere decir que lo que calificamos de estado de bienestar, de algún modo, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido en el mundo, es un estado de resistencia, como lo califica el libro. Es un estado de hacer lo que se puede, de aguantar. No es absolutamente sorprendente que aparezca como consigna nuestra del campo popular que hay que frenar al liberalismo en estas elecciones que vienen. Frenar significa que el auto lo tienen ellos y que tenemos que conseguir que avancen más despacio. Y estamos firmando acuerdos públicos de aquello que no vamos a apoyar por regresivo. Pero no estamos firmando acuerdos públicos de aquello por lo que vamos a pelear, aun cuando perdamos, para modificar la situación del Estado y conseguir que el Estado beneficie a los humildes. Y digo esto, insisto, a riesgo de ser calificado de utópico por los compañeros. Por eso queremos que se lea, que se discuta, vamos a habilitar foros, eso rápidamente voy a cerrar la presentación y van a entender que hay una propuesta práctica para adelante. Pero no es utópico lo que estoy diciendo en un país donde la extrema izquierda, o la izquierda, digamos, concretamente con nombre y apellido, el Partido Obrero, tiene una pelea sistemática para mejorar su poder en las empresas en conflicto. Y entonces cae una empresa, entra el Partido Obrero, ¿y qué propone? Que se estatice la empresa. Carajo, así es fácil. Y si se estatiza la empresa, ¿qué? Ponemos un administrador público. Y ese administrador público, ¿cómo sabemos que es indemne a la contaminación empresaria capitalista? ¿Cómo sabemos que o no va a ser un burócrata redomado o va a ser un simple títere
de la presión capitalista. ¿No? ¿Es la única variante que tenemos para organizar una actividad productiva? ¿O el capitalismo contra el cual luchamos como empleados explotados? ¿O una empresa estatal, fruto de la pelea gremial que nos lleva adelante, que llevamos adelante de forma sistemática? Yo realmente creo que no. Creo que hay un cambio de paradigma que se está dando en el mundo en diversos planos, de manera totalmente inorgánica, que se da en la Argentina en infinitos planos, que tienen que ver con los quinteros del Gran La Plata con los cuales trabajamos nosotros, el movimiento campesino de Mendoza, con pequeños productores de alimentos de todo el país, con empresas recuperadas que piensan de otra manera y que no tienen un marco de referencia. Entienden que las alternativas de colgarse del último vagón no funcionan y las alternativas de sumarse a la lógica capitalista plena no solo no funciona porque no te dejan, sino que no funciona porque no se debe, porque no llegás de esa manera. Y no alcanzan a tener un marco organizativo que les permita pensar en otra vida. Bueno, esa es la propuesta de Ocupémonos, que lo hagamos entre todos. Hemos elegido ejemplo de la producción popular de alimentos, ejemplo de la producción popular de alimentos e indumentaria, ejemplo de la producción popular de energía, de la producción popular de vivienda, pero, tal como señaló Eduardo, creemos que esto no es la producción popular de los bienes básicos o de la infraestructura. Esto implica un cambio en la lógica de la educación, un cambio en la administración de salud, un cambio en la construcción de los derechos expresado en los términos en que Félix lo señaló, como capacidades ciudadanas de reclamar un estatus definitivo respecto de ciertas cosas o definido respecto de ciertas cosas, lograrlo, implementarlo y convertirlo en rutina formal. Bueno, nosotros en la Argentina no tenemos democracia económica, por lo tanto no tenemos producción popular sistematizada, no tenemos un Estado transformador que se ocupe centralmente de eso, y el libro en 2 páginas, con toda humildad, porque la verdad no era el tema central, pero no quise dejar de enfatizarlo, señala que el único Estado transformador que hubo en la Argentina de posguerra sucedió en el gobierno del general Perón. Nosotros creemos que ese sí fue un gobierno transformador porque cambió una estructura, acumuló subjetividad para cambiar la relación de fuerza con el capitalismo y lo logró. Todo lo demás ha sido o aguantar como gato entre la leña lo que hizo Alfonsín o buscar el país normal a través de los paliativos que significara controlar a los poderosos, que es el legítimo, honesto, muy valorable esfuerzo de Néstor y Cristina, en el que estuvimos todos, pero que encuentra su límite y que lo tenemos que descubrir entre todos para, con Néstor en la memoria y con Cristina en la acción y todo lo demás, que por suerte hemos podido juntar hoy, incluso en esta muestra. Aquí hay gente que considera que no tiene nada que objetar a Cristina, sino simplemente seguirla, y gente que le diría que objeta casi todo y admite la posibilidad de que hay que votarla a Cristina simplemente por una razón electoral. Esa gente tiene el mismo nivel de confusión sobre la salida del espacio popular que la trajo a esta reunión y que hace que esté dispuesta a leer un galimatía de 200 páginas a ver si de ahí sale un poquito de luz. Ocupémonos, compañeros.